En este episodio de Permacultura RD exploraremos una de las zonas más deforestadas de toda la sierra, la zona del Rubio en San José de las Matas. Al mismo tiempo quiero aprovechar para darle las gracias a Rincón de Piedras Unidos Foundation de New York por darme el apoyo necesario para estos documentales y darle esperanza al futuro de este proyecto de Permacultura RD y rescatar los arroyos y ríos de la República Dominicana. Contaremos con la asistencia del profesor Fredis Manuel López Basilio. Esperamos que disfruten de este episodio y nos ayuden a difundir el mensaje. Buenos días, profe. Buenos días, bienvenido a su casa. Gracias, gracias, igual. Muy bien, muy bien. ¿Aquí es que usted vive? Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, usted sabe que no tenemos tanto tiempo. Usted nos va a llevar entonces a explorar algunas montañas por aquí. Vamos a hacer un recorrido completo por el área de diferencia, los Lamones, Jicomé y Corocito. Okay. Vamos a apreciar lo que es, cómo va la deforestación en la zona, cómo van nuestras cuencas, y también vamos a apreciar que para hacer todo lo que hay hecho significa una sola cosa. Aquí no tenemos una autoridad que tome un control. Eso está como en el viejo oeste, en tierra de nadie. Pero vamos a hacer el recorrido para que tú puedas palparlo por ti mismo y tengas las evidencias para el futuro. Y para que las autoridades, si quieren verlo, si quieren hacer algo con nuestra sierra, yo sí he dicho que vengan en auxilio de la sierra, porque es una zona productora de agua. Y la misma ley establece que al campesino debe retribuírsele por pago ambiental. Y aquí no se hace nada de eso. El campesino tiene que hacerlo a veces por obligación, muchos. Otros no, otros lo hacen por la avaricia del dinero. Otros lo hacen por necesidad. Pero vamos a hacer el recorrido. Muy bien. Aquí tenemos, Guanajuma tiene aquí dos vertientes que le entran del pico, de la zona del pico, y esta que le entra aquí de esta parte también, de la parte oeste. Miren, ese río, en ese río aprendí yo a nadar. Eso era un río enorme. Miren lo que queda. Y hoy tiene agua. Se seca por completo. De aquí en adelante ya Vamos a cruzar aquí para aquí. O sea que entonces usted está diciendo que este arroyo era casi un río. Este era un río. Aquí habían charcos enormes. Y aquí está la división, por eso dicen los dos Guanajumas, porque hay esta parte que viene de la parte oeste y de la parte este. Oh, por eso está seco. Mira, esa parte está seca y por ahí venía mucha agua. Este Guanajuma... No, todo este Guanajuma. Aquí le dicen los dos Guanajumas. Aquí se divide en dos vertientes. Y esa parte que ya está seca. Y esta que se seca en unos meses ya está seco por completo. ¿Cuántos meses al año dura este río aquí teniendo agua? Eso va a depender, porque ahora mismo el clima, las condiciones del tiempo, a veces el clima es muy variable en cuanto a las lluvias. Anteriormente, en los meses de mayo, aquí llovían mucho, pero también se ha pasado meses de mayo que no cae una gota de agua. Okay. Pero se seca, si dura 2 meses sin llover, ya está seco. ¿Oh, sí? Seco en arena solo.
¿Y ustedes creen que es todo por la deforestación? Totalmente, totalmente. Porque esa zona que le aporta mucha agua de parte y parte, de lado y lado, estaba muy bien reforestada y se han acabado con todo. Profe, pero esto es algo muy visible de ¿Cómo es algo que posible? está pasando en la comunidad. Entonces, no hay reuniones de la comunidad, no puede usted lograr unir las comunidades y hablar de este problema. La comunidad, ¿Nadie quiere hacer nada? Hay un grupo que quiere hacer algo y nos vamos a la vía legal. Yo tengo muchas evidencias de cada visita que le he hecho a medio ambiente con grupos de decenas de personas pidiéndole que hagan su trabajo, porque ellos están para cuidar, para proteger, y solamente se quedan en recibir la queja, no hacen nada, nada más, nada. Wow, porque esto me parece increíble, como que me hace sentir un poco impotente, porque esto es algo que la comunidad debe ver, que nos vamos a quedar sin agua. Sí. Ya lo están viendo. La comunidad, porque después que se trajo el acueducto por gravedad de la zona de las Manaclas, como que se descuidó de este río. Este río es de mucha importancia para la ganadería, e inclusive este río desemboca en Peñuela, que hay una presa en Potrero, que irrigan miles de tareas de tierra, miles y miles de tareas de tierra, con este arroyito. Una presa muy grande que hay en Potrero con este arroyo. Pero tú estás casi seco. Yo no sé cómo se mantiene. Yo sé que parece ser que han conservado el espacio donde está la presa, según lo que he visto, y se mantiene como una laguna, como quien dice. Pues entonces, para este proyecto de fase 1 de permacultura, de la zanja de infiltración, quizás las personas que se benefician de esas represas podría interesarle a colaborar, porque quizás quieren aumentar el volumen de este arroyo, ¿no? Ellos quieren porque hemos hecho reuniones con ellos también, pero entonces ellos para acá no tienen tierra. Y las tierras de para acá están concentradas en un grupito de personas que casi en su mayoría no viven aquí en el país. Se van, compran y ni siquiera, a veces le mandan a hacer un chapeo a la propiedad y ni siquiera saben lo que le están haciendo. A veces mandan haitianos y los haitianos en el chapeo dejan una pala prendida y se prende todo. Es un desastre, aquí no hay control y no hay tampoco un régimen de consecuencias para nadie. Bueno, es difícil. Y bueno, yo quiero aclarar algo también, que no es como que estamos proponiendo la zanja de infiltración como un reemplazo para los árboles, porque eso Es integrado. es integrado. Pero donde hay una tierra que por X razón no se pueda sembrar nada, por lo menos si se hace en la zanja de infiltración, pues estamos recuperando agua del agua y evitando erosión también. Y aunque se pueda sembrar, y como todo el que pueda conservar el agua en su propiedad, eso es ganancia por donde quiera. Exacto. Vamos a pensar un poco en los demás, no solo en nosotros. Yo creo que tenerlo a usted va a ser muy importante para mí, para entender un poco más de esto, porque yo nunca he explorado todo esto así con alguien, un guía. Yo te voy a enseñar, sí. Aunque el día de hoy no nos va a dar. Esta memoria tiene suficiente. Imagino que Sí. micrófono también. Ok, vamos a hacer una idea de vuelo entonces, profe. Toda esa zona que está acá abarca lo que es la cuenca de Guanajuma. Toda esta zona del pico,
Y se ve muy... Ese es el pico de Rubio. Ese es el pico del Rubio ahí. La loma arriba no se va a ver porque está por la neblina ahora mismo. Todas esas cuencas acá le entran. Mira, esta parte acá que está totalmente... Eso era todo un bosque enorme, todo. ¿Hace cuántos años era un bosque? En el 80. Wow. En el 80 es un bosque que aquí a esta hora la temperatura debería que estar en estos 5 grados, más o menos, a esta hora. Aquí era frío, muy frío. Entonces allá, aquella zona es el área de Corocito, allá hay Corocito. Y esa cuenca le entra al río de Magua. Todo eso de ahí para allá. Eso es una parte, por eso es la parte que está más bonita. En la parte de atrás se cuentan con los árboles que tú vas a ver. Yo estoy mirando que es bueno venir en persona porque de satélite casi no miraba bien, como que escogían un lugarcito, pero aquí veo que esto entero es una cuenca. Sí, entera. Entonces el río Guanajuma empieza por ahí. Dice. Todo esto, ahí mismo. Entonces tiene quizás, Guanajuma, el otro por allá. Por allá, por aquel lado. Ese es el que vimos que estaba casi seco. Sí, por aquella cañada, aquel lado, y otra cañada de este lado, aquí nace. Pensando en el proyecto de fase 1 de permacultura, de zanja de infiltración y otras obstrucciones para el río, porque aún sin zanja de infiltración podemos trabajar en que esta agua se tarde en bajar con rocas y así aguantar el agua, frenar el agua un poco antes de que baje hacia allá. Todo estos alrededores, todo este círculo alrededor de Guanajuma se podría beneficiar con algo fácil, que es muchas rocas obstruyendo el agua. Y no le afecta a la ganadería. Y no le afecta a la ganadería. Entonces tenemos que tratar de trabajar con los jóvenes y niños, porque esto es por ellos. También hay que recalcar, perdón Juan de Dios que te interrumpa, que no todo el mundo tiene esa forma destructiva o destructora de los árboles. También hay personas que siembran. Miren el caso acá. Este es un ganadero, pero también siembra. Y si ven allá también a aquel lado, ustedes pueden notar que hay plantaciones en la parte alta, que hay gente que está cambiando la forma de pensar, la forma de ver lo que es este terreno, que este terreno para agua. Se puede sacarle provecho a la ganadería, pero este es un terreno de agua aquí, productor de agua. ¿Qué le parece si volamos el dron? Aunque de aquí se capta mucho con la cámara, pero vamos a volar el dron todo alrededor, como que vaya volando, mirando hacia acá, todo alrededor. Y quizá después, desde allá abajo, vamos a ir hacia allá. Esta parte aquí le llaman el naranjito. Aquí estamos a 750 metros más o menos estamos aquí. Mientras surcamos los cielos con nuestra mirada puesta en la sinuosa danza de ríos y arroyos, nos enfrentamos a una realidad desconcertante. La práctica de proteger únicamente los 30 metros adyacentes a estas fuentes acuáticas, aunque vital, resulta insuficiente. Este enfoque limitado no abarca las extensas montañas, los verdaderos artesanos del ciclo hídrico, cuyas faldas deforestadas claman por atención. Observamos cómo los ganaderos, custodios de vastas extensiones de pastizales, podrían jugar un papel crucial en la transformación del paisaje. Su tierra, salpicada de oportunidades, se erige como el lienzo perfecto para la implementación de presas de retención que prometen elevar el caudal de nuestras venas terrestres. Sin embargo, para tener una red hídrica que refleje la abundancia y vitalidad de la naturaleza, debemos adoptar un enfoque integrador. Imaginemos un mosaico de represas, zanjas de infiltración y estanques, estratégicamente dispuestos para capturar cada gota de lluvia.
Estas técnicas, al trabajar en concierto, no solo aumentan la disponibilidad de agua, sino que también alimentan los acuíferos subterráneos, garantizando que los ríos y arroyos se desborden de vida. Además, si los propietarios de terrenos adoptaran la práctica de plantar líneas de árboles en el lado superior de la zanja de infiltración, podríamos esperar resultados increíbles. Estos árboles, al crecer, no solo fortalecerían la estructura de los suelos y aumentarían la infiltración de agua, sino que también contribuirían a un equilibrio ecológico más robusto. Las raíces profundas de los árboles actúan como conductos vivientes, llevando agua a capas subterráneas y ayudando a recargar los acuíferos. Este enfoque sinérgico entre la permacultura y la forestación incrementaría significativamente los volúmenes de agua en nuestros ríos y arroyos, asegurando así una reserva hídrica estable para el futuro de Sajoma. Con cada árbol plantado tejemos una red de vida que se extiende por el paisaje, asegurando la disponibilidad de agua y promoviendo un futuro más próspero y sostenible para nuestra comunidad. El río Magua desemboca en la presa de Monción. Es uno de los ríos de los más caudalosos que hay en la zona. Pero deberían protegerlo un poco más si llega a la presa, porque esa presa no tiene mucho futuro todavía. Es una presa nueva, recién, o sea, no tiene tantos años. Pero lo grande del caso es que, ¿cuál sería la vida útil de esa presa cuando tenemos esas montañas así destruidas? Porque la erosión la va a llenar de una vez de sedimentos. Si ustedes pueden ver esa zona de Corocito, Mata de Palma que está por ahí atrás, todo eso le entra a lo que es el río de Magua. Y eso, bueno, ustedes pueden palpar por ustedes mismos cómo la tienen totalmente deforestada. Mira, ya podemos ver un fuego, no sé si puedes palparlo. Lo estoy viendo. Allá hay un fuego, ahorita había otro. Esos fuegos son comunes, profe, así. A cada rato dan fuego acá. Bueno, ustedes pueden ver esas lomas que no tienen árboles casi. Y la forma más económica de dejarla así es dando candela, pegándole fuego. Wow. Y acaban con la biodiversidad de toda la zona. Miren, allí, por allá hay pendiente,
Hay pendientes que tienen más de 70 grados y en esas pendientes no han dejado un solo árbol. Wow. La ley dominicana de medio ambiente, la 6400, establece que no se puede tocar un árbol cuando la pendiente es por encima de los 60 grados. Oh, es mucho. Sí, esta es la ley dominicana y la ley deben de cumplirla. Aircraft will return to the home point in 10 seconds. Ya no toca regresar. También la ley dominicana también establece la de medio ambiente que en la cuenca alta de los ríos no se pueden tocar los árboles. Y si este río nace, por ejemplo, a 700 metros, la cuenca media sería entonces 350. Entonces, después de los 400 metros todo es cuenca alta. Exacto. Y aquí donde nace el río, aquí mismo acaban con todo. 4 minutos me quedan y estoy a casi 5.000 pies. Me fui un poco lejos. Vamos a darle para atrás. Porque también a veces la brisa. Vamos a darle bien rapidito porque tengo urgencia de que llegue. A veces uno no espera que la brisa esté muy fuerte cuando va a regresar y puede meterse en problemas. En un rincón de país está mi pueblo, que vio crecer y... Entonces, ¿usted qué lo está regalando? Aquí se regala, se vende y se cobra lo que ustedes se van a comer. Los regalados después más tarde, pero lo que se va a comer, te lo coge y lo paga y yo no te chico. Pero que yo voy deprisa. Se va deprisa. Te van a comprar. Se va deprisa, no tiene que comprar. Pero yo quiero la yuca amarilla. La yuca amarilla se acabó. Aquí eso no me la puedo hasta ahora. Eric, ¿lo puedo agarrar? Sí, hombre, eso no vale nada. Solo 3 brilladitos que están como nosotros, no contigo. ¿Cómo ya? Hasta el dolor, ¿sabes lo que tenemos nosotros? No estamos bañando cada 2 días, tenemos el frío aquí. Ay, mamá. Bueno, dicen que esta grasa es buena para el colesterol. Gracias. de mi país está mi pueblo, Grasoso, pero está bueno. Chivia de gente fiel, de guerrero.
Ve a comprar que yo compré, ven a comer, van mi hija, yo quiero que te comieran mi hija. Pues yo estoy aquí, ¿sabes? Mi pueblo. Me gusta la energía de Aníbal. Pero no me culpes, pueblo, que aunque estés lejos, estoy contigo, con mi familia, con mis amigos, pueblo mío, pero no me culpes. Aquí Amigo de estamos. Juan de Dios Collado, amigo mío, comiendo chicharrones y bailando, haciendo lo que queremos aquí. Hermano y mozo de Manacla, ¿verdad? Manacla, Adiós, nos vemos. que le vaya bien. Gracias.